La sangre pobre le rogó al rey vampiro que la escondiera de su marido. Lo que hizo después dejó a todos sin palabras. La sangre goteada de su labio partido cuando cayó de rodillas frente al trono de obsidiana, sus manos temblorosas aferrándose a la tela rasgada de su vestido mientras las palabras brotaban desesperadamente. «Por favor, majestad, escóndeme de él. Mi esposo me matará si me encuentra esta noche». El salón del trono se congeló en un silencio mortal. 200 vampiros nobles miraron boquiabiertos a la mujer humana que se atrevía a interrumpir la corte real con su súplica patética. Sus ropas baratas manchadas de sangre y barro, su rostro hinchado con moretes que claramente no eran nuevos. Nadie, absolutamente nadie, irrumpía en el salón del rey vampiro Dimitri el Despiadado sin invitación y esperaba vivir para contar la historia. Pero entonces, mientras los guardias se acercaban para arrastrarla afuera, Dimitri levantó una mano, y su voz resonó con un poder que hizo temblar las columnas de mármol. «Suéltenla. Quiero escuchar exactamente qué clase de hombre hace que una mujer prefiera la misericordia de un vampiro a su propia casa. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena». Los guardias retrocedieron inmediatamente, aunque sus manos permanecieron sobre las empuñaduras de sus espadas. La mujer levantó la vista con ojos llenos de terror y algo más, algo que podría haber sido una chispa de esperanza desesperada. «Levántate», ordenó Dimitri, su voz más suave ahora pero no menos autoritaria, «y dime tu nombre». La mujer luchó por ponerse de pie, tambaleándose sobre piernas inestables. Era pequeña, quizás de poco más de 20 años, con cabello castaño oscuro que caía en ondas descuidadas alrededor de su rostro magullado. Sus ropas, un vestido simple que una vez pudo haber sido verde, estaban desgarradas en el hombro, revelando más moretones en su clavícula. «Elena», susurró, su voz ronca. «Elena Vázquez, majestad». «Y tu esposo», continuó Dimitri, inclinándose hacia adelante en su trono. Sus ojos, carmesíes como todos los vampiros, pero más brillantes de alguna manera, más intensos, la estudiaban con una atención que hizo que varios cortesanos se removieran incómodos. «¿Quién es él?» «Marco», dijo Elena, y el nombre salió como una maldición. «Marco Vázquez. Es un comerciante. Vende telas en el mercado inferior». «¿Y por qué deberías temer a un simple comerciante?», preguntó Dimitri. «¿Qué crimen has cometido para merecer su ira?». Elena se rió, un sonido amargo y roto. «Mi crimen es existir, majestad. Mi crimen es no darle el hijo que exige. Mi crimen es quemar la cena, o hablar cuando quiere silencio, o mirar a otro hombre, o...» Su voz se quebró. «O simplemente estar ahí cuando necesita un blanco para su rabia». Un murmullo recorrió el salón. Algunos vampiros parecían aburridos. Los problemas matrimoniales de los humanos difícilmente eran asuntos suyos. Pero otros, particularmente algunas de las vampiras más antiguas, tenían expresiones tensas que sugerían que recordaban tiempos cuando ellas mismas habían sido vulnerables a tales abusos. «Esta noche fue peor», continuó Elena, las palabras saliendo ahora en un torrente como si no podía detenerlas. «Perdió dinero jugando. Llegó a casa borracho y furioso. Dijo que era mi culpa por ser una esposa inútil. Dijo que si no podía darle un hijo, al menos debería ser capaz de cocinar una comida decente. Cuando traté de disculparme, me golpeó, y siguió golpeándome. Y yo supe», se detuvo, temblando violentamente. «Supe que esta vez no se detendría, que esta vez me mataría». «Entonces huiste», dijo Dimitri. «Corrí», confirmó Elena. «Ni siquiera sé cómo llegué aquí. Solo corrí por las calles, tratando de encontrar cualquier lugar donde pudiera estar a salvo. Y luego vi el palacio, y pensé,
Se rió de nuevo. Ese sonido roto. Pensé que un vampiro podría ser más misericordioso que mi propio esposo. Qué triste es eso. Dimitri permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era peligrosamente suave. Dime, Elena Vázquez, ¿sabes quién soy? El rey vampiro, dijo Elena. Dimitri el despiadado. Todos conocen tu nombre, Majestad. Dicen que has gobernado durante 1000 años, que nunca has mostrado misericordia a nadie, que tu crueldad es legendaria. Levantó su barbilla, un gesto de desafío a pesar de su miedo. Pero pensé que incluso tu crueldad no podría ser peor que lo que me espera en casa. Interesante, murmuró Dimitri. Se puso de pie y el movimiento fue tan fluido y sobrenatural que varios cortesanos instintivamente dieron un paso atrás. Era alto, más de 2 metros, con cabello negro como la noche y rasgos que parecían tallados en mármol pálido. Vestía negro de pies a cabeza y su presencia llenaba el salón de una manera que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Descendió de su plataforma elevada y se acercó a Elena, quien se obligó a no retroceder incluso cuando cada instinto gritaba que corriera. «Has escuchado que soy despiadado», dijo Dimitri, deteniéndose frente a ella. «Y sin embargo vienes aquí. ¿Por qué?» «Porque despiadado es solo una palabra», dijo Elena, su voz apenas más que un susurro. «Los moretones en mi piel son reales. El miedo de que esta sea mi última noche es real. Y pensé que tal vez un monstruo legendario podría tener más honor que el hombre con quien me obligaron a casarme». «Ya veo», dijo Dimitri. Levantó su mano, y Elena se encogió instintivamente. Pero él simplemente tocó su barbilla gentilmente, inclinando su rostro hacia la luz. «Estos moretones no son nuevos. Has sido golpeada muchas veces». No era una pregunta, pero Elena asintió de todos modos. «¿Y has buscado ayuda antes?», preguntó Dimitri. «Las autoridades humanas no se involucran en disputas matrimoniales», dijo Elena con amargura. «Y mi familia, mi padre, murió el año pasado. Mi madre depende de la caridad de Marco. Si lo dejo, él la dejará morir de hambre». «Así que has estado atrapada», dijo Dimitri, soltando su barbilla, «sin opciones, sin escape, hasta esta noche». «Hasta esta noche», coincidió Elena, «cuando decidí que preferiría morir por tu mano que por la suya». Dimitri se giró hacia su corte. «Lady Anastasia, por favor escolta a la señora Vázquez a los aposentos de huéspedes en el ala este. Asegúrate de que tenga un baño caliente, ropa limpia y atención médica». Una vampira elegante con cabello plateado se adelantó, sorpresa evidente en su rostro. «Majestad, ¿estás seguro? ¿Cuestionas mis órdenes?». La voz de Dimitri era suave, pero el peligro en ella era inconfundible. «Por supuesto que no, Majestad», dijo Anastasia rápidamente. Ofreció su brazo a Elena. «Ven, querida, cuidemos de ti». Elena miró entre ellos, claramente aturdida. «¿Yo? ¿Qué? No entiendo». «Pediste refugio», dijo Dimitri. «Te lo he concedido. Por ahora. Mañana al anochecer hablaremos más». «Pero mi esposo». «Tu esposo», dijo Dimitri, y algo en su tono hizo que el aire en el salón se sintiera de repente más frío. «No es tu preocupación por el momento. Ahora ve, descansa». Elena permitió que Anastasia la guiara fuera del salón, todavía mirando atrás como si esperara que esto fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento. Cuando se fueron, la corte estalló en murmullos. Dimitri los silenció con una sola mirada. «Lord Víctor», dijo, dirigiéndose a un vampiro mayor con una barba blanca impecable. «Envía discretos a investigar a Marco Vázquez. Quiero saber todo sobre él para mañana al anochecer». «Sí, Majestad», dijo Víctor, inclinándose. «Y nadie, absolutamente nadie, debe mencionar la presencia de la señora Vázquez fuera de este palacio. ¿Está claro?».
La corte murmuró su acuerdo, aunque muchos se veían confundidos sobre por qué su rey se estaba involucrando tan profundamente en los problemas matrimoniales de una humana común. Dimitri regresó a su trono y despidió a su corte para la noche. Pero cuando todos se habían ido, se quedó sentado en la oscuridad pensando. Había vivido durante 1000 años. Había visto innumerables atrocidades, cometido algunas él mismo durante sus años más oscuros. Se había ganado su título El Despiadado a través de siglos de gobierno implacable. No tenía paciencia para los débiles, no tenía simpatía por los suplicantes, no tenía interés en los asuntos humanos triviales. Y sin embargo, la imagen de Elena Vázquez, pequeña, rota, pero todavía de alguna manera desafiante, se negaba a salir de su mente. La forma en que había dicho que un vampiro podría ser más misericordioso que su propio esposo. El coraje que debió haber tomado para irrumpir en su corte, sabiendo que probablemente significaba su muerte. Y esos moretos, esos malditos moretos que hablaban de años de abuso silencioso y sufrimiento. Algo en su pecho, algo que no había sentido en siglos, se retorció dolorosamente. Reconoció la sensación, a pesar de que había pasado tanto tiempo. Ira, no el tipo frío y calculador que usaba en política, sino ira ardiente, protectora, el tipo que no había sentido desde Caterina. Dimitri cerró sus ojos, dejando que el recuerdo lo lavara. Caterina, su esposa humana, hace 700 años, hermosa, feroz y eventualmente asesinada por hombres que creían que una mujer no tenía derecho a hablar en contra de su autoridad. Después de su muerte, algo en Dimitri se había roto, se había vuelto frío, distante, despiadado. Había jurado nunca volver a preocuparse lo suficiente como para sentir ese tipo de dolor. Y sin embargo, aquí estaba, siglos después, sintiendo ese familiar fuego en sus venas por una mujer que acababa de conocer. Era incómodo, era inconveniente, pero era innegable. Elena Vázquez había despertado algo en él que pensó que había enterrado con Caterina. Y ahora que estaba despierto, Dimitri sabía que no podría simplemente dejarlo ir. Lo que significaba que Marco Vázquez estaba a punto de descubrir exactamente por qué Dimitri era llamado el Despiadado. Elena se despertó en la cama más suave que había dormido en su vida. Por un momento no pudo recordar dónde estaba. Luego todo regresó. La golpiza, su huida desesperada, el salón del trono, el rey vampiro con ojos que veían demasiado. Se sentó lentamente, cada músculo protestando. Su cuerpo era un mapa de dolor, costillas magulladas, hombro dislocado que Lady Anastasia había hábilmente recolocado, innumerables contusiones y cortes. Pero al menos estaba limpia. Anastasia la había ayudado a bañarse, le había dado un camisón suave y había aplicado ungüentos curativos a sus heridas. «Eres afortunada de estar viva», Anastasia había dicho. «Algunas de estas heridas están infectadas. ¿Cuánto tiempo llevas soportando esto?» 3 años, Elena había admitido. «Desde nuestra boda». Anastasia había hecho un sonido de disgusto. «Los hombres que golpean a mujeres son cobardes. E incluso entre vampiros, quienes tienen poco amor por los humanos, encontraríamos tal comportamiento despreciable». Ahora, en la luz de la mañana, la tarde, había dormido más de 12 horas, Elena se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Su habitación daba a los jardines del palacio, que eran hermosos de una manera sobrenatural. Flores que no deberían florecer juntas prosperaban lado a lado, y las fuentes parecían fluir hacia arriba desafiando la gravedad. Una suave llamada a la puerta la hizo girarse. «Adelante», dijo. Una joven criada humana entró con una bandeja de comida. «Buenos días, señora. Lady Anastasia pensó que podrías tener hambre». La bandeja contenía más comida de la que Elena normalmente comía en una semana. Pan fresco, queso, frutas, carnes e incluso un pequeño pastel. Su estómago rugió, traicionándola. «Gracias», dijo Elena,
tomando la bandeja con manos temblorosas. ¿Cuándo fue la última vez que había comido correctamente? Marco le daba sobras, y ella generalmente daba la mayor parte de eso a su madre cuando la visitaba. Lady Anastasia también envió esto, dijo la criada, sacando un vestido plegado de detrás de su espalda. Era simple, pero hermoso, tela azul oscuro con bordado plateado, mucho más bonito que cualquier cosa que Elena había poseído. ¿Por qué están siendo todos tan amables conmigo?, preguntó Elena de repente. Soy nadie, solo una humana con problemas patéticos. La criada le sonrió. El rey Dimitri nos dio instrucciones de tratarte como huésped de honor, y cuando él da órdenes, obedecemos. ¿Pero por qué daría tales órdenes? La criada se encogió de hombros. Ese no es mi lugar cuestionarlo, pero si quieres mi opinión, se inclinó como si compartiera un secreto. Creo que vio algo en ti, algo que valió la pena proteger. Después de que la criada se fue, Elena comió lentamente, saboreando cada bocado. Había casi olvidado cómo sabía la comida real, no las sobras recocidas que Marco le dejaba. Mientras comía, su mente giró. ¿Qué pasaría esta noche cuando hablara con el rey Dimitri nuevamente? ¿Qué quería de ella? Los vampiros no hacían nada sin razón. Tenía que haber un precio por esta protección. ¿Y qué pasaba con Marco? ¿Estaría buscándola? ¿Vendría aquí? El pensamiento la hizo temblar. Marco odiaba a los vampiros con una pasión irracional. Siempre estaba despotricando sobre cómo eran abominaciones, cómo deberían ser destruidos. Si descubría que ella había buscado refugio con el rey vampiro. Pero no, se recordó a sí misma, estaba a salvo aquí, al menos por ahora. Y por primera vez en 3 años no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo, no tenía que medir cada palabra y acción para evitar provocar la ira de Marco. Por primera vez en 3 años podía simplemente respirar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Lloró por todo lo que había soportado, por la chica que había sido antes del matrimonio, por los sueños que había tenido una vez de amor y familia y felicidad. Pero también lloró de alivio, porque por primera vez se atrevía a creer que tal vez, solo tal vez, había un camino hacia adelante que no terminaba con su muerte. Esa noche, cuando el sol se puso y los vampiros del palacio comenzaron a despertar, Elena fue convocada a los aposentos privados del rey. Su corazón latía salvajemente mientras un guardia la escoltaba a través de pasillos opulentos hasta una puerta tallada con escenas de batallas antiguas. El guardia tocó una vez. «La señora Vázquez, Majestad». «Entra». Elena empujó la puerta abierta y entró en lo que parecía ser una biblioteca personal. Las paredes estaban forradas de libros antiguos y un fuego crepitaba en una chimenea masiva a pesar de que era verano. Dimitri estaba parado junto a la ventana, mirando la ciudad abajo. «Siéntate», dijo sin girarse. «Por favor». Elena se hundió en una de las sillas de cuero junto al fuego, sus manos retorcidas nerviosamente en su regazo. Dimitri se giró finalmente y Elena se encontró nuevamente impresionada por su presencia. A la luz del fuego, su rostro parecía menos aterrador y más triste, como si él llevara siglos de dolor detrás de esos ojos carmesíes. «¿Cómo te sientes?», preguntó, tomando la silla frente a ella. «Mejor», admitió Elena. «Gracias por todo. El médico, la habitación, la comida. Es más bondad de la que he conocido en años». «Bondad básica no debería ser notable», dijo Dimitri, con un borde en su voz. «El hecho de que lo sea dice mucho sobre cómo has sido tratada». Elena bajó la mirada. «¿Qué va a pasar ahora?» «Eso», dijo Dimitri, «depende de ti. He tenido a mis hombres investigando a tu esposo. ¿Te gustaría saber lo que encontraron?» Elena asintió, sin atreverse a hablar. «Marco Vázquez es un hombre profundamente endeudado», comenzó Dimitri.
Sus negocios están fallando, juega excesivamente, bebe en exceso. Y sí, tiene un historial de violencia. Antes de casarse contigo, fue acusado de agredir a un empleado. Los cargos fueron retirados después de que pagó a la víctima. El estómago de Elena se hundió. Había sospechado que no era la primera, pero escucharlo confirmado. También, continuó Dimitri, y su voz se volvió más fría, ha estado diciendo a cualquiera que lo escuche que su esposa huyó con un amante, que eres una esposa infiel que avergonzó su buen nombre. ¿Qué? Elena saltó de su silla. Eso es una mentira. Nunca he mirado a otro hombre. Él era el celoso, el que me acusaba constantemente de... Lo sé, dijo Dimitri calmadamente. Es claramente una estrategia. Al pintarte como la villana, protege su reputación. Y si regresas, tendrá una excusa para castigarte aún más severamente. Elena sintió que la habitación giraba. No puedo regresar, no puedo. Él me matará. No, dijo Dimitri firmemente, no lo hará, porque no regresarás con él. Elena lo miró, esperanza y miedo mezclándose en su pecho. ¿Qué quieres decir? Dimitri se inclinó hacia adelante, sus codos descansando en sus rodillas. Elena, tengo una propuesta para ti, pero primero necesito que entiendas algo sobre mí. ¿Conoces cómo me gané mi título, el despiadado? Elena negó con la cabeza. Hace 700 años tuve una esposa humana, dijo Dimitri, y había dolor crudo en su voz. Caterina. Era brillante, compasiva y desafiante de maneras que asustaban a los hombres de su época. Hablaba contra la injusticia, defendía a quienes no podían defenderse a sí mismos, y por eso fue asesinada por un grupo de nobles humanos que creían que las mujeres deberían permanecer silenciosas. Lo siento, susurró Elena. Después de su muerte, continuó Dimitri, me volví vacío. Decidí que si el mundo era tan cruel, yo también sería cruel. Me gané mi reputación a través de siglos de sentencias despiadadas, conquistas implacables y falta de piedad. Me convertí en el monstruo que todos temían. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Elena. Porque anoche, dijo Dimitri, mirándola directamente, cuando entraste tambaleándote en mi salón del trono, rota pero todavía desafiante, vi a Caterina. No físicamente, te pareces en nada, pero en espíritu. Y me di cuenta de que durante 700 años había estado castigando al mundo entero por no poder salvarla. Pero tal vez pueda salvar a alguien más. Tal vez pueda honrar su memoria protegiendo a otra mujer que lo necesita. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero ofrecerte protección permanente, dijo Dimitri. No solo por una noche, por todo el tiempo que la necesites. Puedes quedarte aquí en el palacio como mi protegida. Tendrás tu propia suite, un estipendio, protección de mi nombre y autoridad. Tu esposo nunca más podrá tocarte. Elena no podía creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por mí? Porque puedo, dijo Dimitri simplemente. Porque durante siglos he usado mi poder para inspirar miedo. Tal vez es hora de que lo use para hacer algo bueno. Y porque, dudó, luego continuó, porque me recuerdas a alguien que amé, y su memoria merece ser honrada. Pero mi madre, dijo Elena de repente, Marco dijo que si yo lo dejaba, la dejaría morir de hambre. Ella depende de él para... Tu madre será traída aquí también, dijo Dimitri, si es tu deseo. Le daré una casa en la ciudad bajo mi protección. Marco no se atreverá a tocarla. Elena sintió como si no pudiera respirar. ¿Y qué hay de él? De Marco. No aceptará esto. Vendrá aquí. Exigirá que regrese. Una sonrisa lenta y peligrosa cruzó el rostro de Dimitri.
Oh, estoy contando con ello. Había algo en esa sonrisa que hizo que Elena se estremeciera, pero no de miedo, de anticipación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a enseñarle al señor Vázquez, dijo Dimitri, exactamente lo que pasa cuando se mete con algo que está bajo mi protección. Y voy a asegurarme de que el mensaje resuene tan fuerte que ningún otro abusador en esta ciudad se atreva a levantar una mano contra su esposa de nuevo. Elena miró a este vampiro antiguo y poderoso, este rey que había vivido por 1000 años, y vio algo que nunca había esperado ver: justicia. Justicia real, no las palabras vacías de autoridades que miraban hacia otro lado cuando las mujeres eran lastimadas. «Acepto», dijo, su voz más firme de lo que se había sentido en años. «Acepto tu protección y cualquier precio que venda con ella». «No hay precio», dijo Dimitri. «Esto no es una transacción, Elena. Es simplemente lo correcto». Por primera vez en 3 años, Elena sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. Marco Vázquez irrumpió en el palacio vampírico exactamente 3 noches después, tal como Dimitri había predicho. Vino borracho y furioso, exigiendo ver al rey, gritando sobre sus derechos como esposo, amenazando con involucrar a autoridades humanas en lo que llamó el secuestro de su esposa. Los guardias del palacio lo escoltaron, sin gentileza, al salón del trono donde Dimitri esperaba. Esta vez, sin embargo, el salón no estaba lleno de cortesanos. Era solo Dimitri en su trono, Lord Victor a su derecha y Lady Anastasia a su izquierda. Y de pie ligeramente detrás del trono, donde podía ver, pero no ser inmediatamente vista, estaba Elena. Dimitri había insistido en que estuviera presente. «Necesitas ver esto», había dicho. «Necesitas ver que él no tiene poder sobre ti más». Marco fue empujado hacia adelante, luchando contra el agarre de los guardias. Era un hombre de mediana edad con una barriga cervecera y una cara enrojecida por la bebida y la rabia. Sus ropas estaban arrugadas y olía a alcohol barato. «Vampiro», escupió cuando vio a Dimitri. «¿Cómo te atreves a mantener a mi esposa aquí contra su voluntad? Ella es mi propiedad. Exijo que la devuelvas inmediatamente». Dimitri no se movió. Solo estudió a Marco con una expresión que podría haber sido tallada en piedra. «Señor Vázquez», dijo finalmente, su voz peligrosamente suave. «¿Acabas de referirte a tu esposa como propiedad?» «Es lo que es». Marco se tambaleó ligeramente. «Pagué por ella, ¿no? Perdoné la deuda de su padre. Eso la hace mía». «Ya veo», dijo Dimitri. «Y dime, ¿qué otras cosas posees?» Marco lo miró confundido. «¿Qué?» «Es una pregunta simple», dijo Dimitri. «Posees tu negocio, presumiblemente. Posees tu casa, tu ropa. Enumera tus posesiones para mí». «No veo cómo eso es relevante», gruñó Marco. «Indúltreme», dijo Dimitri, y había acero en su voz ahora. Marco tragó saliva. «Mi tienda, mi casa, ropa, muebles, mercancía». ¿Y golpeas tus muebles cuando estás enojado? ¿P? No, yo... ¿Le rompes las piernas a tu mesa cuando pierdes dinero jugando? ¿Le das puñetazos a tu silla cuando tu negocio va mal? Por supuesto que no, dijo Marco. Entonces, ¿por qué?, dijo Dimitri, su voz descendiendo a un gruñido. Golpeas a tu esposa. El silencio en el salón era absoluto. Ella, Marco tartamudeó. Eso es diferente. Es mi esposa. Tengo derecho a disciplinarla. ¿Cuándo qué?, interrumpió Dimitri. ¿Cuando ella no puede darte un hijo? ¿Como si eso fuera solo su culpa? ¿Cuando quema la cena porque estás tan borracho que no puedes tener sexo con ella? ¿Cuando existe de maneras que no apruebas? Marco palideció. ¿Cómo sabes? Porque, dijo Dimitri, levantándose de su trono, he tenido a mis hombres investigándote, y lo que encontraron fue repugnante.
Descendió de su plataforma, moviéndose con esa velocidad sobrenatural que hacía que los humanos sintieran náuseas. En un parpadeo estaba frente a Marco, looming sobre él. «Elena», dijo Dimitri, sin apartar los ojos de Marco, «por favor, acércate». Elena salió de detrás del trono, sus piernas temblorosas pero sosteniéndola. Llevaba el vestido azul que Anastasia le había dado, y sus moretones estaban comenzando a sanar gracias a ungüentos vampíricos. Pero todavía eran visibles. Cuando Marco la vio, su rostro se retorció de rabia. «Elena, ven aquí inmediatamente. Regresamos a casa ahora». Elena se encogió instintivamente, 3 años de condicionamiento haciéndola querer obedecer. Pero entonces sintió la mano de Lady Anastasia en su hombro, firme y reafirmadora. «No le debes obediencia», susurró Anastasia. «Ya no». Elena respiró profundo. «No voy a casa, Marco. Nunca voy a casa». Marco dio un paso hacia ella, su mano levantándose. Pero antes de que pudiera moverse 1 centímetro más, Dimitri lo agarró por la garganta y lo levantó del suelo. «Te atreves», siseó Dimitri, «a intentar golpearla, en mi presencia, en mi palacio, después de todo lo que le has hecho». Marco se ahogaba, garras en la mano de Dimitri, pero el agarre del vampiro era hierro. «Señor Vázquez», continuó Dimitri, su voz resonando con un poder que hizo que las ventanas temblaran, «tengo 1000 años. He visto el ascenso y caída de imperios. He conocido guerreros que podían destruir ejércitos. He enfrentado amenazas que harían que tu pequeña mente humana colapsara. Y sin embargo, encuentro que los verdaderos cobardes no son los conquistadores o generales. Son hombres como tú. Hombres que solo pueden sentirse poderosos golpeando a mujeres que no pueden defenderse». Arrojó a Marco al suelo. El hombre tosió y se retorció, tratando de recuperar el aire. «Aquí está lo que va a pasar», dijo Dimitri. «Vas a regresar a tu pequeña vida. Vas a decirle a todos que tu esposa te dejó, lo cual, en caso de que no esté claro, realmente lo hizo. Nunca mencionarás su nombre de nuevo. Nunca intentarás contactarla. Nunca intentarás contactar a su madre. De hecho, harás arreglos para que la madre de Elena reciba un estipendio mensual de tu propio bolsillo hasta el final de sus días». «¿Qué?». Marco se las arregló para jadear. «No puedes». «Puedo», dijo Dimitri, «y lo haré, porque Elena Vázquez ahora está bajo mi protección personal. Y si alguna vez, y quiero decir alguna vez, te acercas a ella o a alguien bajo mi protección de nuevo, no habrá corte humana que pueda salvarte de mí. ¿Entendido?». Marco asintió frenéticamente, lágrimas de miedo corriendo por sus mejillas. «Bien», dijo Dimitri, «ahora vete, antes de que cambie de opinión sobre permitir que vivas». Los guardias arrastraron a Marco fuera del salón. El hombre ni siquiera intentó resistirse, demasiado aterrorizado para hacer cualquier cosa excepto lloriquearnos mientras era escoltado del palacio. Cuando se fue, Elena sintió sus piernas ceder finalmente. Se derrumbó, pero Dimitri estaba allí, atrapándola antes de que tocara el suelo. «Está bien», murmuró. «Estás a salvo». Él se fue. Elena se aferró a él, sollozando en su hombro. No de miedo, no esta vez. De alivio, de liberación, de gratitud abrumadora. «Gracias», logró decir entre sollozos. «Gracias, gracias, gracias». «No me agradezcas», dijo Dimitri gentilmente. «Solo estaba haciendo lo que debería haber sido hecho hace mucho tiempo». Cuando Elena finalmente se calmó, Dimitri la ayudó a ponerse de pie. «Ve con Anastasia». «Descansa. Mañana hablaremos de tu futuro, un futuro real, donde eres libre de elegir tu propio camino». Elena asintió,
limpiándose los ojos. Pero antes de irse con Anastasia, se giró hacia Dimitri. «Dijiste que tu esposa fue asesinada porque defendía a otros», dijo. «¿Sabes qué creo? Creo que estaría orgullosa de ti esta noche». Dimitri permaneció inmóvil durante un largo momento. Luego, tan suavemente que casi fue inaudible, dijo: «Esperemos que así sea». Y mientras Helena dejaba el salón del trono, sintiéndose más ligera de lo que había sentido en años, no vio la lágrima solitaria que descendía por la mejilla del rey vampiro. La primera lágrima que había derramado en 700 años. Las semanas que siguieron trajeron cambios que Helena nunca hubiera imaginado. Su madre fue traída al palacio y dada una casa hermosa en la ciudad, completa con sirvientes y suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de su vida. Lloró cuando vio a Helena sana y salva, y lloró aún más cuando aprendió de la protección de Dimitri. «Siempre supe que Marco era un hombre malo», dijo la madre de Helena, acariciando el rostro curando de su hija. «Pero no sabía qué hacer. Tu padre le debía tanto. Pensé que no teníamos elección». «Ahora tenemos todas las elecciones», dijo Helena. Y era verdad. Dimitri le dio a Helena total libertad dentro del palacio y la ciudad. Podía ir a donde quisiera, hacer lo que quisiera, convertirse en quien quisiera ser. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Al principio, Helena pasó sus días simplemente explorando. El palacio era un laberinto de maravillas. Bibliotecas llenas de libros que nadie había leído en siglos. Jardines con plantas de todos los rincones del mundo. Galerías de arte con pinturas que databan de miles de años. Pero gradualmente comenzó a sentirse inquieta. Dimitri le había dado refugio, pero quería hacer más que simplemente existir en seguridad. Quería propósito. Una noche, se acercó a Dimitri en su biblioteca privada. Se había convertido en su lugar. Ella a menudo venía aquí en las noches para leer mientras él trabajaba en correspondencia real. «Dimitri», dijo, sentándose frente a su escritorio, «necesito pedirte algo». Él levantó la vista de sus papeles. «Por supuesto, ¿qué necesitas?» «Un trabajo», dijo Helena, «o más bien, un propósito. Has sido tan generoso, y estoy agradecida. Pero no puedo simplemente ser una protegida inútil por el resto de mi vida. Necesito hacer algo que importe». Dimitri se reclinó en su silla, estudiándola. «¿Qué tienes en mente?» Helena respiró profundo. «He estado pensando sobre mi situación, sobre cuántas mujeres deben estar en posiciones similares, atrapadas en matrimonios abusivos, sin recurso legal, sin lugar a dónde ir. Y pensé, ¿qué si pudiéramos ayudarlas? ¿Qué si pudiéramos crear algún tipo de refugio?» Los ojos de Dimitri se agudizaron con interés. «Continúa». «No solo para esposas abusadas», dijo Helena, las palabras saliendo en torrente ahora. «Para cualquier mujer que lo necesite, viudas sin apoyo, madres solteras, chicas que han sido desechadas por sus familias. Darles un lugar seguro para quedarse, recursos para reconstruir sus vidas, conexiones con trabajo o entrenamiento, un lugar donde puedan recuperar su autonomía». Dimitri sonrió, no su pequeña sonrisa habitual, sino una genuina y amplia que transformó su rostro. «Eso es brillante, Helena». «¿Lo es?» Helena había tenido miedo de que él pensara que era tonto. «Absolutamente», dijo Dimitri. «Y tengo el espacio perfecto. Hay un antiguo edificio de huéspedes en los terrenos del palacio que no se ha usado en décadas. Es grande, bien construido, y está justo aquí bajo mi protección. Podríamos renovarlo». «¿De verdad?» La esperanza floreció en el pecho de Helena. «¿Harías eso?» «Helena», dijo Dimitri gentilmente, «¿no te das cuenta aún? Haría cualquier cosa que me pidieras». Porque lo que estás proponiendo es exactamente el tipo de cosa que Caterina habría amado, usar poder e influencia para proteger a los vulnerables. Dudó, emoción cruzando su rostro. Es perfecto. Y así nació el Refugio Caterina, nombrado en honor a la esposa perdida de Dimitri,
Durante los siguientes meses, Elena trabajó incansablemente para traerlo a la vida. Reclutó a Lady Anastasia y a otras vampiras que habían experimentado sus propias formas de opresión durante sus vidas mortales. Contrató trabajadores humanos para renovar el edificio. Estableció conexiones con mercaderes que podrían emplear a mujeres que necesitaban trabajo. La noticia se extendió rápidamente. La primera mujer en llegar fue Sofía, cuyo marido la había golpeado tan severamente que casi perdió un ojo. Luego vino María, quien escapaba de un padre que intentaba casarla a la fuerza con un hombre de 50 años cuando ella tenía 16. Luego Rosa, luego Carla, luego docenas más. Cada una tenía su propia historia de abuso, negligencia o abandono. Y cada una encontró refugio, curación y el comienzo de una nueva vida. Elena se convirtió en la directora del refugio, un papel al que se adaptó perfectamente. Ella entendía el trauma que estas mujeres llevaban porque había estado allí ella misma. Conocía el miedo, la vergüenza, la sensación de no tener valor. Y ella podía decirles honestamente, «Se hace mejor, tú puedes sanar». Dimitri proveyó todo lo que necesitaban financieramente, pero más que eso, proporcionó algo más valioso, su nombre. Toda mujer en el refugio Caterina estaba oficialmente bajo su protección, lo que significaba que ningún esposo abusivo, ningún padre violento, ningún acreedor predatorio se atrevía a acercarse a ellas. El mensaje resonó por toda la región. Tocar a cualquier mujer bajo la protección del rey vampiro era invitar a su ira. Y nadie, absolutamente nadie, quería la ira de Dimitri el despiadado. Pero para Elena y las mujeres del refugio, él no era despiadado en absoluto. Era su protector, su benefactor, y para Elena al menos, algo más. Había sido gradual, tan lento que ella casi no lo notó sucediendo. Pero en algún lugar durante esos meses de trabajar juntos, de conversaciones nocturnas en su biblioteca, de momentos compartidos cuando él visitaba el refugio para ver su progreso, Elena se había enamorado de Dimitri. No era el amor simple y apasionado de sus sueños de juventud. Era algo más profundo, más complejo. Era respeto por su fuerza, admiración por su dedicación a la justicia, gratitud por su bondad, y debajo de todo eso, una atracción que crecía más fuerte cada día. Pero se recordaba a sí misma que era imposible. Él era un vampiro de 1000 años, un rey, alguien que había amado y perdido hacía siglos. Ella era solo una humana que él había salvado. Él la veía probablemente como un proyecto, un eco de su esposa perdida, nada más. Excepto que a veces lo atrapaba mirándola con una expresión que parecía hambre, no el tipo vampírico, no sed de sangre, sino algo más humano. Y cuando sus manos se rozaban accidentalmente, cuando él se inclinaba para susurrar algo en su oído, cuando sonreía por algo que ella decía, Elena se preguntaba, ¿podría ser posible? La respuesta llegó una noche 6 meses después de su llegada al palacio. Elena estaba en el jardín del refugio, disfrutando del aire nocturno después de un día largo ayudando a 3 nuevas mujeres a asentarse. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no escuchó a Dimitri acercarse. «Es hermoso», dijo, haciéndola saltar, «lo que has construido aquí». Elena se giró para encontrarlo parado a pocos metros de distancia, bañado en luz de luna. «Tú lo construiste», corrigió. «Yo solo...» «Tú lo imaginaste», interrumpió Dimitri. «Le diste propósito, le diste alma. Sin ti sería solo otro edificio vacío». «Bueno», dijo Elena, sintiéndose repentinamente tímida bajo su mirada, «estoy feliz de poder ayudar. Es lo menos que podía hacer después de todo lo que has hecho por mí». «Elena», dijo Dimitri, acercándose, «necesito decirte algo, y por favor déjame terminar antes de que respondas». El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. «Está bien».
Durante 700 años, comenzó Dimitri, me he castigado por no poder salvar a Caterina. Me cerré al mundo, me volví frío y distante. Me gané mi reputación como el despiadado, porque no me atreví a preocuparme por nada lo suficiente como para sentir dolor de nuevo. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Entonces tú irrumpiste tambaleándote en mi salón del trono, rota pero desafiante, y algo en mí despertó. Al principio pensé que era solo porque me recordabas a Caterina, y tal vez fue parte de ello inicialmente. Pero Helena, hace mucho que esto dejó de ser sobre ella. Se acercó más, y Helena pudo ver emoción cruda en esos ojos carmesís. Te he observado transformar un edificio vacío en un refugio de esperanza. He visto que das coraje a mujeres que habían olvidado cómo mantenerse de pie. He escuchado tu risa real, no la forzada que las usas cuando el miedo te consume. Y es el sonido más hermoso que he escuchado en siglos. Dimitri, susurró Helena, lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Me he enamorado de ti, dijo simplemente, no como un eco de Caterina, no como un proyecto o protegida, sino como Helena, la mujer que encontró coraje cuando no le quedaba, que transformó su trauma en compasión por otros, quien me enseñó que no es demasiado tarde para que incluso un vampiro de 1000 años aprenda a sentir de nuevo. Helena no podía hablar alrededor del nudo en su garganta, así que en lugar de eso, cerró la distancia entre ellos y lo besó. El beso fue gentil al principio, exploratorio, pero se profundizó rápidamente a medida que siglos de soledad de Dimitri y meses de anhelo reprimido de Helena finalmente encontraron su liberación. Sus manos se enredaron en su cabello, y sus brazos la envolvían como si fuera algo precioso que podría romperse. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Bueno, Helena lo estaba. Los vampiros no necesitaban respirar, pero Dimitri lo estaba haciendo de todos modos. «Te amo también», dijo Helena, las palabras saliendo en torrente. «Pensé que estaba loca, pensé que era imposible, pero te amo. No como un salvador o protector, sino como tú. Como Dimitri, quien se sienta en su biblioteca con 3 pares de lentes de lectura porque sigue perdiendo el primer par. Quien habla con las plantas del jardín cuando cree que nadie está mirando. Quien pretende ser despiadado, pero en secreto dona fortunas a orfanatos y hospitales. Te amo». Dimitri se rió, y fue el sonido más cálido y genuino que Helena había escuchado de él. «Yo no hablo con las plantas». «Sí lo haces», dijo Helena. «Te he visto». «Está bien, tal vez lo hago», admitió, «pero solo porque no me contestan, a diferencia de mi corte, que nunca se calla». Helena se rió, y entonces estaban besándose de nuevo, y el mundo se sintió perfectamente correcto de una manera que nunca había sentido antes. Cuando finalmente regresaron al palacio juntos, con las manos entrelazadas, mirando el uno al otro como adolescentes enamorados, la noticia se extendió a través de la corte como fuego. El rey Dimitri, quien no había mostrado interés en nadie desde la muerte de su esposa 700 años atrás, estaba cortejando a Helena Vázquez. Las reacciones fueron mixtas. Algunos vampiros estaban escandalizados. Una consorte humana era una cosa, pero amor real era otra. Otros estaban encantados, particularmente las vampiras que habían trabajado con Helena en el refugio y la habían visto mostrar fuerza notable. Pero la reacción más importante llegó de Lady Anastasia, quien tomó a Helena aparte una noche. «Sé lo que estás pensando», dijo Anastasia. «Estás pensando que eres solo humana, que él es inmortal, que esto está destinado a terminar en dolor». Helena asintió miserablemente. «¿Cómo no podría? Envejeceré, moriré, y él seguirá adelante», terminó Anastasia. «Sí, es inevitable. Pero Helena, déjame preguntarte algo. ¿Preferirías tener 20, 30, tal vez 40 años de felicidad real seguido de dolor? ¿O preferirías una vida de seguridad pero vacía de amor?»
Elena consideró esto. 30 años de felicidad, dijo finalmente, cada vez. Entonces no lo arruines preocupándote por el final, dijo Anastasia con firmeza. Disfruta el ahora, ama a tu vampiro, deja que el futuro se cuide a sí mismo. Fueron palabras sabias y Elena las tomó en serio. Dejó de preocuparse por la imposibilidad de todo y simplemente se permitió ser feliz. Y era feliz, más feliz de lo que había pensado que era posible. Dimitri era atento, pensativo, sorprendentemente romántico para un vampiro de 1000 años. La llevaba a paseos por el jardín. Le leía poesía en idiomas que ella no entendía, pero que sonaban hermosos. Escuchaba cuando hablaba sobre su trabajo en el refugio, ofreciendo consejos cuando se le pedía, pero más aún solo siendo un oído comprensivo. También la desafiaba. La empujaba a ser más fuerte, más segura, más ella misma. Cuando Elena dudaba de sus decisiones, Dimitri le recordaba que había sobrevivido a 3 años de abuso y emergido con compasión intacta. Eres más fuerte de lo que crees, le decía. Nunca te subestimes. 6 meses en su relación, Dimitri le hizo una pregunta que Elena nunca había anticipado. ¿Te convertirías en vampiro? Estaban en su observatorio privado, en la torre más alta del palacio, mirando las estrellas. La pregunta cayó en el silencio como una piedra en un estanque tranquilo. ¿Qué? Elena no estaba segura de haber escuchado correctamente. Convertirte en vampiro, repitió Dimitri. Es un proceso largo y doloroso, y es irreversible. Pero significaría que podríamos tener siglos juntos en lugar de solo décadas, que no tendría que perderte, que podrías continuar tu trabajo en el refugio indefinidamente. Elena se giró para mirarlo. ¿Quieres que me conviertas? Quiero que seas feliz, dijo Dimitri cuidadosamente. Si eso significa que permaneces humana y vivimos cada momento de tu vida natural al máximo, estaré agradecido por ese tiempo. Pero si hay alguna parte de ti que quiere más tiempo, más experiencias, más vida, entonces la opción está ahí. Elena pensó en eso. Vampirismo, inmortalidad, poder sobrenatural. Era tentador, no iba a mentir, pero también significaba renunciar al sol, beber sangre, ver a todos los que conocía envejecer y morir mientras ella permanecía sin cambios. Necesito pensar en ello, dijo finalmente. Por supuesto, dijo Dimitri. No hay prisa. Tienes tu vida entera para decidir. Pero mientras los meses pasaban, Elena encontró su respuesta. No en un momento dramático de revelación, sino en cientos de pequeños momentos. Viendo a mujeres en el refugio reconstruir sus vidas. Sentada con Dimitri en su biblioteca. Riendo con Lady Anastasia. Visitando a su madre, se dio cuenta de que no quería que esto terminara. No quería solo 30 o 40 años, quería siglos, quería construir algo que durara. Quería estar junto a Dimitri, no solo como consorte humana, sino como compañera igual. Así que una noche, cuando él le hizo la pregunta de nuevo, le dio su respuesta. Sí, conviérteme. Los ojos de Dimitri se llenaron de lágrimas, algo que ella había aprendido que solo hacía cuando estaba profundamente conmovido. ¿Estás segura? Completamente, dijo Elena. Quiero una vida contigo, Dimitri, una vida larga. Y si eso significa convertirme en vampiro, entonces es un precio que estoy dispuesta a pagar. La transformación fue tan terrible como él había advertido. 3 días de agonía, mientras su cuerpo moría y renacía. Pero a través de todo ello, Dimitri estuvo a su lado, sosteniendo su mano, susurrando ánimos, compartiendo su sangre antigua y poderosa para facilitar la transición. Cuando finalmente emergió, ya no humana, sino algo más, Elena se sintió diferente, más fuerte, más viva paradójicamente. Los colores eran más brillantes, los sonidos más claros, y podía sentir el poder fluyendo a través de sus venas como electricidad. «¿Cómo te sientes?», preguntó Dimitri, estudiándola con ansioso cuidado.
Elena consideró esto. Me siento completa. Por primera vez en mi vida, me siento completa. Y era verdad. La chica aterrorizada que había corrido a través de calles nocturnas buscando refugio se había ido. En su lugar estaba una mujer que había sobrevivido, encontrado propósito y elegido su propio destino. Los años que siguieron, que se convirtieron en décadas, trajeron más cambios. El refugio Caterina se expandió, abriéndose para no solo acoger a mujeres, sino a cualquiera que necesitaba protección de abuso. Elena se convirtió en una figura conocida en todo el territorio, abogando por mejores leyes contra la violencia doméstica, estableciendo recursos para víctimas, trabajando con autoridades humanas y vampíricas por igual para crear cambio real. Y a través de todo ello, Dimitri estuvo a su lado. Ya no el despiadado, sino simplemente Dimitri, un rey que había aprendido que el verdadero poder no venía de inspirar miedo, sino de proteger a los vulnerables. 100 años después, cuando Elena se paró en el jardín del refugio, ahora un complejo masivo que había ayudado a miles, reflexionó sobre qué lejos había llegado. De esposa golpeada que rogó por protección, a consorte vampírica que cambió su mundo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Dimitri, apareciendo a su lado como a menudo hacía. En aquella noche, dijo Elena. Cuando irrumpí tambaleándome en tu salón del trono, esperando piedad de un vampiro, porque era más que lo que podía esperar de mi propio esposo. ¿Y ahora? Ahora sé que la piedad nunca fue suficiente, dijo Elena. Lo que necesitaba, lo que todas necesitamos, era justicia, respeto, la oportunidad de reconstruir nuestras vidas en nuestros propios términos. Y tú me diste eso. Dimitri tomó su mano, entrelazando sus dedos. Te equivocas, tú tomaste eso. Yo solo proporcioné el espacio para que sucediera. Elena sonrió. Entonces supongo que ambos lo hicimos. Se quedaron de pie juntos en silencio, mirando el refugio que se había convertido en mucho más de lo que cualquiera había imaginado. Un símbolo de esperanza para incontables mujeres, un testimonio de lo que era posible cuando el poder se usaba para proteger en lugar de oprimir. Y todo había comenzado con una mujer aterrorizada rogando a un vampiro por protección, y un rey de 1000 años recordando cómo sentir compasión de nuevo. A veces, pensó Elena, los finales más hermosos vienen de los comienzos más oscuros. A veces, la piedad se convierte en justicia. Y a veces, cuando tienes mucha suerte, el monstruo que temes resulta ser el héroe que has estado esperando todo el tiempo.